En el encantador pueblo del Prado, donde todos conocen a todos, una joven pareja se enamoró y decidió casarse. Juan y su novia, María, estaban encantados de emoción. Sin embargo, su sueño de felicidad pronto se hizo añicos, y el vínculo entre la suegra Teresa y su yerno Juan se fortaleció de maneras que nunca imaginaron. Juan era un hombre guapo que se enorgullecía de su apariencia. Siempre vestido elegantemente y bien arreglado, tenía una sonrisa encantadora que podía derretir corazones, y una confianza que atraía a la gente hacia él. Teresa, la madre de María, era una mujer atractiva de unos 40 años. Divorciada y viviendo sola, se centró en su hija y su carrera. Sin embargo, un vacío comenzó a infiltrarse en su vida, que de otro modo sería ocupada. Juan conoció a Teresa por primera vez durante una barbacoa en casa de María. Dio la bienvenida calurosa a su yerno y charlaron amistosamente. Juan quedó cautivado por la buena apariencia y el espíritu independiente de Teresa. Para sorpresa de todos, Juan y Teresa se llevaron bien. Compartían la pasión por el baile de salsa y, a menudo, salían juntos a los clubes locales. Sus salidas nocturnas dejaron a María sintiéndose abandonada, pero confiaba en la relación de su marido y su madre. Sin embargo, a medida que aumentó la frecuencia de sus salidas, la corriente subyacente de atracción entre Juan y Teresa se volvió innegable. Ninguno de los dos quería admitirlo, pero se sentían cada vez más atraídos el uno hacia el otro, incapaces de resistir el impulso. Su química crepitó en el aire, y cuanto más intentaban suprimirla, más fuerte crecía. Teresa se sentía culpable por desear el marido de su hija, pero estaba irremediablemente enamorada de él y no podía dejarlo ir. Juan, por otro lado, sintió una oleada de emoción y peligro. La relación prohibida parecía emocionante. Empezó a mentirle a María para que pasara más tiempo con Teresa. Se convirtieron en algo más que simples compañeros de baile, se convirtieron en amantes secretos. A medida que la relación con Teresa se profundizó, Juan se separó cada vez más de María. Sus maneras, alguna vez encantadoras y atentas, fueron reemplazadas por una fría indiferencia. Sin embargo, María desconocía la verdadera razón detrás del cambio de comportamiento de su marido. La cita de Juan y Teresa se volvió más audaz. Se atrevieron a encontrarse con lugares más riesgosos y románticos. Lanzando precaución al viento, alimentaron su intensa atracción en secreto, sin darse cuenta de la tormenta inminente. Un día, María, al regresar a casa antes de lo esperado, sorprendió a Juan y Teresa con las manos en la masa teniendo un momento feliz. Destrozada y desconsolada, María se retiró a su habitación, incapaz de creer la traición definitiva de las dos personas más cercanas en su vida. Juan y Teresa, al darse cuenta de que habían sido descubiertos, ya no pudieron seguir con la farsa. Teresa intentó acercarse a María, pero se encontró con un frío silencio que nunca se rompería. Asolado por la culpa y arrepentido, Juan le confesó el asunto a María. Pidió perdón, hablando de un amor que salió mal, de un error. Suplicó por una segunda oportunidad, jurando arreglar las cosas, pero la confianza se hizo añicos sin posibilidad de reparación. María ya no podía mirar a Juan sin sentir una ira y una traición profundamente arraigadas. La alegría en su otrora feliz hogar fue reemplazada por un silencio espeluznante, ocasionalmente roto por sus discusiones y acusaciones. Teresa también se dio cuenta del alcance de su traición. No solo había perdido a su hija sino también la oportunidad de vivir una vida familiar feliz que anhelaba. Estaba atormentada por la culpa y se aislaba cada vez más de la familia. La relación de Juan y Teresa fracasó tan pronto como comenzó. Su amor, alguna vez intenso, comenzó a desvanecerse y la realidad de lo que habían perdido comenzó a hundirse. Su culpa, tristeza y arrepentimiento se volvieron demasiado difíciles de soportar. María, en cambio, decidió seguir adelante con su vida. Consiguió un trabajo en la ciudad y solicitó el divorcio. Ya no dejaría que la traición de Juan y Teresa la definiera. El dolor seguía ahí, el recuerdo aún fresco, pero estaba decidida a seguir adelante. Teresa, al ver destrozada a su hija, decidió hacer las paces. Dejó la ciudad con la esperanza de que su ausencia de alguna manera ayudara a María a sanar. Estaba devastada por sus acciones y prometió empezar de nuevo, con la esperanza de buscar la redención algún día. Juan, al quedarse solo, ahogado en el arrepentimiento, se dio cuenta de lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde. María se había ido. Su relación con Teresa, alguna vez emocionante y prohibida, se había desmoronado, dejándolo desolado y sin ningún apoyo. Con el paso de los años, María encontró consuelo en su trabajo y se estableció en la ciudad. Construyó una vida alejada del Prado y sus oscuros recuerdos. Sin embargo, el dolor de la traición de Juan siguió siendo una herida abierta, un recordatorio de su pasado que se negó a desvanecerse. Juan, en cambio, descendió a una vida de soledad y arrepentimiento. La imagen de María dejándolo nunca lo abandonó. Deambuló sin rumbo fijo, atrapado en un mundo creado por él mismo. Teresa, alejada de su ciudad natal, vivió una vida tranquila y solitaria. Realizó un seguimiento de la vida de María desde la distancia, con la esperanza de que su hija hubiera encontrado cierta paz.
Todavía esperaba el día en que María la perdonara. El tiempo curó algunas heridas, pero las dejó cicatrices para siempre. María, Juan y Teresa fueron cambiados por los acontecimientos del Prado. La otrora amorosa familia quedó dispersa, dañada por la traición y la pérdida, dejando tras de sí un rastro de corazones destrozados y daños irreparables. Para bien o para mal, los acontecimientos de ese verano quedaron grabados en la memoria del Prado. Era un recordatorio de cómo el amor, la lujuria y el anhelo podían conducir a una caída en desgracia, cómo las relaciones estrechas, cuando se prueban, podrían tener consecuencias trascendentales. María, Juan y Teresa emprendieron nuevos viajes, pero el Prado nunca pudo olvidar la angustia que había sacudido los cimientos mismos de su pequeño pueblo. Sus vidas continuaron, pero los ecos del pasado los perseguían, un recordatorio constante de los errores y pérdidas que habían sufrido. Las relaciones que alguna vez fueron hermosas ahora se redujeron a meros fragmentos, pedazos rotos de confianza, amor y esperanza. El desorden causado no pudo repararse fácilmente, amenazando con dividir permanentemente el pueblo en dos facciones, los que apoyaban la decisión de María de irse, y los que condenaban la infidelidad de Juan y Teresa. En medio de todo esto, María permaneció fuerte, reconstruyendo su vida y encontrando alegría en las cosas más pequeñas mientras los perpetradores de su dolor eran atormentados por la culpa y el arrepentimiento, encarnados para siempre por el inquietante recordatorio del pecado imperdonable que habían cometido. Juan, que alguna vez fue un encantador con una sonrisa que podía iluminar una habitación, ahora caminaba con el peso de sus acciones grabado en líneas de arrepentimiento en su rostro. Había perdido a las dos mujeres más importantes de su vida, pagando un alto precio por cruzar los límites de las normas sociales y familiares. Teresa, alguna vez conocida por su naturaleza afectuosa y afectuosa, ahora vivía con la sombra de su traición acercándose. Hizo todo lo posible por crear una vida alejada del tumultuoso pasado, pero la culpa y los recuerdos continuaron siguiéndola, sin permitirle seguir adelante. La alguna vez feliz historia de amor de María y Juan se había convertido en una advertencia, una herida en el corazón del Prado que no podía sanar por completo. El poder del amor los unió, pero fue el mismo poder el que los destrozó, dejando a su paso un daño irrevocable. Teresa, María y Juan. Los nombres que alguna vez evocaron imágenes de amor, confianza y unión pintaron en cambio un sombrío cuadro de traición, arrepentimiento y pérdida. Sus vidas continuaron en diferentes direcciones, unidas solo por la historia compartida, la herida incorregible, la bulliciosa ciudad del Prado. El final de un capítulo marca el comienzo de otro. María volvió a encontrar el amor, un amor construido sobre la base de la confianza y el respeto esta vez. Juan se dio cuenta del error de sus caminos y prometió no repetirlo nunca. Teresa siguió viviendo con sus errores, y oró por la felicidad de su hija. Las vidas de María, Juan y Teresa continuaron desarrollándose, cada uno eligiendo sus caminos separados. El pasado fue doloroso, pero jugó un papel importante en la configuración de su presente y su futuro, un recordatorio constante del poder duradero del perdón, el peso sustancial de la culpa y las consecuencias irrevocables de la traición.